Hola chicos, buenas tardes. El objetivo de esta clase es dejar en clara la puesta en común, o mejor dicho, ayudarlos a hacer una puesta en común y a corregir la actividad número 2. Teniendo en cuenta sobre todo que estoy observando en la corrección de los trabajos algunas dificultades en cuanto al ordenamiento cronológico de los hechos históricos que pido en las dos líneas de tiempo. El tema, como ustedes recordarán, es la formación del Estado argentino. Tomamos un video en el que se le hace una entrevista al historiador Oscar Oslak. Y bueno, y de ahí teníamos que resolver algunas consignas sencillas que yo les planteé en el texto. La cuestión está relacionada con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la formación del Estado argentino, estamos hablando de un largo proceso de formación de instituciones de gobierno que son las responsables justamente de que ese proceso haya tenido las complejidades que tuvo. Y también son las responsables de los cambios que se fueron produciendo desde la Revolución de Mayo en 1810 hasta lo que se considera la formación definitiva del Estado argentino, del Estado Nacional Argentino en 1880. Durante esos 70 años ocurrieron situaciones que están relacionadas fundamentalmente con el reparto de la riqueza que se ponía en juego en cada momento histórico de la historia. Esa y otras cuestiones, por supuesto. Para nosotros entender el origen de la formación del Estado argentino, tenemos que remitirnos, por supuesto, a la Revolución de Mayo de 1810. En la actualidad, los historiadores, los más estudiosos, los académicos, están coincidiendo cada vez más en que si nosotros tenemos que establecer cuál es el origen de Argentina, por así decirlo, más allá de que el territorio todavía no se llamaba de esa manera en 1810, tenemos que nosotros remitirnos justamente a ese hecho histórico. Podemos decir que la Argentina se inicia en mayo de 1810. ¿Tá? Podemos debatirlo, podemos hablar desde un montón de puntos de vista sobre este punto, pero tomando ese punto de partida, nosotros tenemos que necesariamente empezar a encontrar las características del proceso que llevan a la formación del Estado argentino. Eso como punto de partida de lo que es la Argentina. Sin embargo, hay estructuras económicas y políticas, ¿sí?, que en 1810 todavía tienen vigencia desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776. Es decir, cuando nuestro territorio todavía era parte del Imperio Colonial Español. En 1776, los españoles deciden establecer un nuevo virreinato en las colonias de América Latina y establecen el nuevo virreinato con capital en lo que hoy es Buenos Aires, y es el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué consecuencia económica sobre todo tiene esta decisión? La decisión es, en primer lugar, fundamental para la sobrevivencia del control de las colonias que la corona española tenía que tener. Y en segundo lugar, va a tener consecuencias fundamentalmente en la estructura económica y en la estructura social de la sociedad criolla. ¿De qué manera? Bueno, fundamentalmente considerando que la actividad económica del Imperio Español en la región se va a concentrar cada vez más sobre la capital del Virreinato del Río de la Plata, es decir, sobre Buenos Aires. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el puerto de entrada y salida de las mercaderías, ¿sí?, desde España y hacia España, ¿sí?, se produce a través del puerto de Buenos Aires. ¿Qué mercaderías? Todas las mercaderías. Fundamentalmente los minerales que se extraían desde Potosí se trasladaban desde el Alto Perú por
rutas terrestres hacia el virreinato del Río de la Plata, hacia la capital del virreinato, Buenos Aires, y desde ahí salían hacia España. Esta situación hizo que muchas minorías comerciantes, minorías comerciales criollas, incrementaran notablemente su fortuna a través de relacionarse comercialmente con españoles residentes en las colonias y con españoles residentes en la península ibérica, es decir, en España. Estas buenas relaciones de estos sectores sociales hicieron que se establezcan privilegios justamente para los sectores más acomodados de la sociedad. Entonces, comenzó a concentrarse cada vez más la riqueza en Buenos Aires y comenzó a concentrarse cada vez más la riqueza en menos manos. Por lo tanto, en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, ¿sí? La estructura económica en absoluto va a cambiar. Sí va a comenzar a cobrar, mejor dicho, cada vez más protagonismo, ¿sí? Ese sector criollo adinerado, ¿sí? En las decisiones políticas, porque va a intervenir cada vez más en defensa de sus intereses y en defensa de sus privilegios. Por lo tanto, a partir de la Revolución de Mayo, es decir, a partir de lo que nosotros evocamos en cada 25 de mayo de 1810, a partir de la formación de la primera Junta de Gobierno, que es el primer gobierno llamado patrio por la historia, porque está está conducido por criollos nacidos en las colonias, es el punto de partida de la formación del Estado argentino, pero no logra alterar la estructura económica anterior del virreinato del Río de la Plata y va a tardar muchísimos años en poder alterarla. Si en la realidad observamos cuál es la estructura económica, ¿sí? Por ahí no solamente de estructura económica y social, digo, por ahí no solamente de nuestro país, sino de toda América Latina, vamos a ver que estos privilegios en cierta manera se mantienen, pero esto es para hablarlo de manera más larga, con mayor contenido de la historia y un poco más adelante cuando, si Dios quiere, volvamos a clase. Bien, mayo de 1810, entonces, Revolución de Mayo, formación de la primera Junta de Gobierno, primera institución criolla, ¿sí? Que sin embargo no es la primera institución que establece la independencia, ¿sí? Nosotros evocamos el 25 de mayo como un acto de libertad, sí, nos liberamos de España, dejaron de gobernar los españoles, ¿sí? Comenzamos a ser dueños de nuestro propio destino, pero todavía no somos independientes, todavía no se había declarado la independencia. La primera Junta de Gobierno entonces se forma, ¿sí? Seguida de la Junta Grande, ¿sí? Que es una reforma que sufre la primera Junta de Gobierno en su estructura y en la forma de incorporar a más sectores sociales a la participación política. Entonces, la primera Junta de Gobierno, ¿sí? Esa conducida por Saavedra, con otros integrantes como Paso, Belgrano, Moreno, Mateo, Ascuénaga, ¿sí? Entonces, esta situación hace que, frente a la, no inoperancia, pero sí frente a ciertas dificultades para gobernar el territorio que tiene la primera Junta de Gobierno, sea necesario llamar o invitar a representantes de las demás provincias para que integren el poder político que iba a conducir el territorio. Primera Junta de Gobierno entonces es el Poder Ejecutivo. ¿Qué es la Junta Grande? Bueno, es el conjunto de los representantes de las demás provincias que se agregan a la institución como Poder Legislativo, ¿sí? Como si fuera la Asamblea, como si fuera la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, me quiero detener acá porque quiero que los videos suban rápido, no pueden tener más de 10 minutos. Corto acá y retomamos en el siguiente.